El vídeo de hoy será un poquito diferente. Para comenzar, os presentaré la nueva colaboración con Madame Glam New York. La hemos visto en colaboraciones anteriores en vídeos cortos. Hoy me he decidido a realizar una manualidad con estos materiales. Primero os presento los 3 nuevos colores que me han enviado, porque el cuarto, por error, es un reconstructor de uñas que yo pedí, pensando que era en un tono lila bonito, muy primaveral. Un verde mint, color primavera precioso. Un barniz top coat cargadito de purpurina. Y un pastel de limón, lemon pie, en amarillo, tono pastel. Todos los colores preciosos. Pero ¿cómo los vamos a ver? No realizando una manicura. En el canal no tendría mucho sentido. Vamos a realizar manualidades. En concreto, bisutería. Sí, con pinta uñas, porque este tipo de materiales no deja de ser una resina de luz ultravioleta. ¿Os apetece ver qué y cómo lo realizamos? Acompañadme. ¡Comenzamos! Como en una manicura tradicional o cuando utilizamos resina de luz ultravioleta, necesitaremos una lámpara especial que cure este tipo de resinas. Cualquiera que tengamos para hacernos la manicura con este sistema y este tipo de pinta uñas nos servirá. Para las diferentes ideas del vídeo de hoy utilizaré diferentes soportes. Chipboards, maderas precortadas, bases tipo camafeo para colgantes, bases para pendientes, lo que tengamos. Como se trata de un tutorial en el que vamos a utilizar materiales para manicura, también tendremos a mano buriles, pinceles de silicona y una pequeña porción de plastilina o masilla de la que no seca, para utilizar y realizar una base para determinados soportes que utilicemos en el vídeo de hoy. Y además de los pinta uñas en gel, podemos echar mano de infinidad de cosas que tengamos por casa. Purpurinas, piedrecillas, pegatinas holográficas, hilos mini transfer o pegatinas con las que decoramos nuestra manicura. He sacado toda la colección de colores de que dispongo para ir jugando con ellos. Con todo esto, vamos a pasar a realizar una preciosa colección de bisutería, totalmente personalizada y de calidad, gracias a los pinta uñas que nos han enviado desde Madame Glam. Os dejaré un descuento y el enlace a los diferentes productos abajo en la cajita de información del vídeo. A continuación veremos diferentes proyectos, pero con algunos pasos comunes a todos. Primero os voy a explicar esos pasos comunes y así haremos el vídeo más liviano. Al igual que si realizamos una manicura tradicional, a todos los soportes le doy una primera capa finita y bien extendida de la base de Madame Glam. De esta manera habré preparado tanto las piezas metálicas o tapado el poro de las maderas. Tras aplicar la base, necesitaremos 2 minutos de curación de estas capas con nuestra lámpara de luz ultravioleta. Cualquiera de los diferentes soportes del vídeo de hoy ya estará preparado para aplicarle las siguientes capas de color. En el camafeo oro viejo extenderé a continuación una primera capa de un color rosa muy clarito. Todas las capas de pinta uñas que le demos a nuestras piezas deben ser muy finas. Debemos evitar dar el color en una única capa gruesa porque este tipo de productos secará o curará peor con la luz si lo hacemos así que si extendemos diferentes capas finitas curando cada una de ellas de manera independiente. Como color de base de los diferentes proyectos siempre extiendo 2 capas, curando 2 minutos cada una de ellas antes de continuar. De esa manera el color de base será uniforme y tendré el soporte perfectamente cubierto. Como la superficie a cubrir de este camafeo es bastante amplia, me da juego, voy a realizarle unos pequeños transfer o tatús con pegatinas de uñas. Utilizaré esta mujer colmadita de lavandas que tengo por aquí. Con mucho cuidado retiro la pegatina del blister y la coloco en la superficie centradita.
no puedo desviarme ni levantarla porque podría romperla, ya que este tipo de pegatinas son muy delicadas. Termino la composición utilizando un pequeño cartel en la parte inferior y una ramita de lavanda en un lateral. Los siguientes pasos serán cubrir y proteger el diseño. ¿Cómo? Utilizando el top coat, el barniz de acabado brillante de Madame Glam, el último paso que realizamos sobre cualquier manicura. Al igual que os he explicado con los colores, es mejor dar capas finitas, 2 minutos aproximadamente para cada una de ellas, siempre teniendo en cuenta la potencia de nuestra lámpara. A menor potencia, mayor tiempo de curación necesitará la resina. Y cuanto mayor sea la capa que queremos darle de protección o que quede más bombillita, tendremos que darle más capas de barniz. Este paso lo realizaremos sobre todos y cada uno de los siguientes mini tutoriales que realicemos a continuación. Sobre los soportes de madera, con la base ya preparada, extenderemos exactamente igual las capas de pinta uñas. En los pequeños paraguas, comienzo en una de las caras utilizando el verde primavera, un verde menta muy en tendencia. Me ayudo de un pincel finito y cubro toda la superficie superior. Para el bastón y el piquito superior utilizo un verde oscuro para que contraste. Luego veremos a continuación cómo decoro la cara posterior. Y como os decía, no me voy a enrollar en el proceso, sí contaros que curamos esta primera capa, extenderemos una segunda con los mismos colores, volveremos a curar 2 minutos y una nueva y última de barniz. Y tendremos esta parte terminada a falta de realizar la cara posterior, que veremos a continuación. He escogido 2 chipboards con forma de semicorchea y clave de sol. Para que los colores no se estropeen, sequen o mezclen de manera inadecuada, separo una pequeña cantidad en cualquier soporte. Podemos utilizar soportes de silicona, que sabéis que después se limpian perfectamente y se desprende la resina muy bien de ellos, o pequeños soportes como tapas que utilicemos y después desechemos. En color nude, 2 capas para la semicorchea y un gris azulado para la clave de sol. 2 capas, 2 minutos de curación entre cada una de ellas. Y a continuación probaremos a incorporarle brillito a estas piezas. Extiendo una capa del barniz final, el top coat, sobre cada una de las piezas. En la semicorchea, antes de pasar a curar la capa de barniz, espolvoreo por encima escarcha o purpurina en color blanco semitranslúcido brillante. Nueva capa de barniz sobre la clave de sol y en este caso espolvoreo purpurina en color negro. Y paso a curar estas capas de barniz, que cuando salen de debajo de la lámpara están endurecidas y la purpurina fijada a nuestro soporte. Y a continuación le daremos la capa final protectora, en este caso utilizando la nueva base brillante con purpurina, el top coat llamado confetti. Aportará un puntito extra brillante a nuestras bases. Las fornituras que están sobre la base de plastilina llevan extendida una capa de azul brillante, que ya lleva incorporado el color purpurina. Las bases chiquititas abombadas media perla de madera, una capa de rojo. Será el mismo color que utilice para rellenar la pequeña silueta con forma de corazón de la base de Zamac que tengo para regalar, por ejemplo, a una buena mamá. Una pequeña cantidad. Extiendo ayudándome de un pequeño palillo para que cubra bien toda la superficie, una primera capa que curaremos y cuando extendamos la segunda le incorporamos un puntito de luz con un color clarito, el amarillo Lemon Pie que me han enviado en esta última colaboración. Lista para recibir su capita de barniz. Sobre estas fornituras trabajaremos ahora con los colores sin curar. Una segunda capa del color de base en azul con purpurina.
Sobre la capa sin curar iré depositando pequeñas gotitas ayudándome de un buril de otros colores, un tono anaranjado rosita fosforito y el verde menta. Y jugaré un poquito con la punta de un palillo para hacer una especie de florecillas. Mientras me veis trabajando os cuento un par de cositas muy importantes a tener en cuenta sobre los materiales que utilizamos en el vídeo de hoy. La primera de ellas es que pese a ser pinta uñas en gel que curan con luz ultravioleta, no es una resina propiamente dicha de luz ultravioleta, si no, no podríamos utilizarla para nuestra manicura. El acabado y el tratamiento que hacemos de estos materiales es similar y muy parecido, pero no adquieren la resistencia o dureza propia de una resina UV. Cuando utilizamos estas pinturas en gel como pigmentos para decorar cualquier proyecto como este, debemos ser conscientes de cuidar bien nuestras piezas para que se mantengan y duren a lo largo del tiempo, que ya os digo que es mucho si tenemos ciertas precauciones, como por ejemplo no machacarlos, no rayarlos, etc. ¿Podemos mojarlos? Sí, perfectamente, como cualquier pinta uñas. Utilizar jabón, pero no productos agresivos. No van a variar su color. La capa protectora final en este modelo no será con el barniz de acabado brillante, sino que utilizaré el que me han enviado en esta última colaboración, que incluye confeti o purpurina para darle un toque extra de acabado. 1 o 2 capas finas y habremos terminado con un nuevo modelo de pendiente. La media base o bolita de madera la pegaré sobre el mismo tipo de fornitura que acabamos de ver, ya pintada en color rojo. Utilizo un adhesivo tipo block, esperamos a que la base fije, una capa de barniz top coat por encima, espolvoreo de nuevo purpurina finita por encima, curamos esa primera capa de barniz y extiendo una segunda y así protectora final. Un nuevo par de pendientes perfectos y chulísimos para regalar o vender. Continúo. Las bases redondas en madera DM las he pintado con un color rosa con un pelín de purpurina de una colaboración anterior. Tengo uno ya realizado al que le he añadido unas pequeñas y finas tiritas de foil adhesivo, que serán las que incorpore al segundo pendiente. Para que la pareja encaje debemos hacerlo en modo espejo. Creo que esto en algunos tutoriales de bisutería ya os lo he comentado. Una primera tira de foil, la segunda y los excesos los recortaremos ayudándonos de una lima de uñas. Listos para la capa de barniz final y a la espera de decorar la otra cara. En la trasera, sobre la segunda capa de rosa en húmedo todavía, le incorporo una gota en el centro de color azul brillante y ayudándome de un pequeño palillo o buril iré extendiendo la pintura realizando una especie de estrella en el centro. Terminaré utilizando la capa final top coat con confeti. Como cualquier tipo de pintura o pigmento que utilicemos, los colores se pueden mezclar entre sí y conseguir colores terciarios o secundarios que nos gusten. Yo no tengo un morado clarito, voy a realizarlo. En una base de silicona coloco una gotita en color rosa magenta con un poquito de purpurina. El segundo color será el azul brillante y el tercero y último el verde menta. Batimos o mezclamos con un palillo y ya tenemos el color resultante, un morado clarito precioso. Con este nuevo color resultante rellenaré 2 bases y con lo que me sobra cubriré la parte posterior de las fornituras con forma de paraguas. Mismo proceso que en el camafeo oro viejo. Voy a utilizar stickers, tatus, mini pegatinas de conejos para realizar unos pendientes para mi peque. El tamaño con el que juego en esta ocasión es muchísimo menor. Intento ajustar muy bien las piezas para que encajen adecuadamente. Coloco ambas pegatinas y las consabidas capas de barniz de acabado final.
Sobre el mismo tipo de fornitura, una primera capa que curaremos en color verde oscuro. La segunda, un poquito más generosa, sin pasarnos, y antes de curarla, iremos incorporando diferentes colores. De nuevo, ayudándome de un buril, iré depositando pequeñas gotas con diferentes colores en el centro. Rojo, sobre el rojo verde menta, de nuevo una gota del verde de base, otra vez verde menta y para finalizar una gotita de rojo. Intento que el color de ambas piezas me quede similar o parecido. Es difícil calcular la cantidad exacta que vas depositando en cada una de las fornituras, así que como veréis al finalizar quedan un poquito dispares, pero no mucho. Como he incorporado bastante carga de pigmento o de pinta uñas UV sobre estos soportes, en lugar de curar durante 2 minutos, lo haré durante 4 minutos para asegurarme que quede bien seca antes de continuar. No necesitamos tener bases o soportes comprados para realizar bisutería. Os compartí hace unos cuantos meses un tutorial donde usábamos cáscaras de pistachos y os dejaba un montón de ideas para poder realizar bisutería con este auténtico y original soporte. Rescato 2 piezas que no utilicé en aquel tutorial y vamos a decorarlas con colores en gel en este tutorial. De color de base, los restos que aún me quedan de color morado que realizábamos mezclando tonos. Con el color en húmedo, espolvoreo por encima piedrecitas en color metalizadas, de las que utilizo para mis proyectos de resina. Diferentes tonos, un turquesa, un color rosita y un color plateado. Al curar la capa de resina, esta actuará como pegamento para las piedrecillas que hemos espolvoreado por encima. Y cuando cubramos con la capa de barniz brillante, fijaremos por completo todas estas pequeñas piedrecillas. Pintaré en un tono rosa champán la capa exterior de estas originales piezas. He omitido cómo he realizado estos pequeños pendientes porque ya me parecía un exceso, pero es similar a cuando realizábamos las pequeñas florecitas en azul. La única diferencia es que le he incorporado las mismas piedrecitas de las bases de pistacho en el centro. Vamos a ver todas estas piezas en detalle, a ver qué tal han quedado. En este tutorial, con tantas ideas, no me voy a entretener en mostraros cómo he ido montando las piezas que necesitan diferentes fornituras. Mi hija ya disfruta de los conejitos. Como además es alérgica, he utilizado fornituras de plata. Y en este caso, al ser metálicas, se pueden mojar. El segundo modelo ha quedado un poquito más psicodélico, pero me gusta. Más tradicionales, fornituras pegaditas a la oreja. Estos 2 modelos son divinos. El camafeo solo necesita una bonita cadena o cordón para poder lucirse. Quizás la niña de la lavanda hubiera destacado más sobre un fondo más oscuro. Para la entrepieza de Zamac y la mejor mamá del mundo solo necesitamos cordoncillo, un tutorial de nudo plano de macramé y tendremos una pulsera preciosa. De mis preferidos, las notas musicales. En la parte posterior, el mismo color de base y una capita de barniz con purpurina, simplemente. Me preguntaréis, ¿son delicados? ¿Se rompen? Tenemos que tener cuidado. Debemos ser conscientes que son piezas únicas, pero en algunos puntos delicadas. Las notas musicales o el bastón del paraguas, por ejemplo, pese a que le añadimos cierta rigidez y mayor dureza al incorporar las distintas capas de pinta uñas, esas partes son puntos débiles. Si ejercemos mucha fuerza o presión, podemos romperlas. Sin embargo, en las bases redondas son mucho más consistentes. Discotequeros, pero muy elegantes. Estas piezas han quedado genial y podemos montarlo con cualquiera de las 2 caras de manera visible. ¿Cuál os gusta más? ¿Quién no luciría un par de pendientes tan bonitos?
Bueno familia, no me enrollo más. En este tutorial he querido ir un puntito más allá y no solo compartiros los materiales que me envían desde Madame Glam, New York. Espero que os haya gustado esta nueva idea o forma de uso para nuestros pinta uñas en gel y nos veremos con alguna otra idea la semana que viene. ¡Chao!